Mi nombre es Ana María Paredes García. Soy médico veterinario de profesión y luthier de corazón. Bueno, como primera medida queremos preguntarte precisamente por qué decidiste ser luthier, qué te llevó a ello. Yo decidí ser luthier porque eso fue parte de nuestra vida, de nuestra vida familiar. Mi papá es luthier, es una persona que durante toda su vida aportó mucho a toda la construcción de los instrumentos locales, a los tiples, las bandolas, y bueno, una persona formada, una persona que tuvo mucho trabajo. Entonces, durante nuestra infancia y nuestra adolescencia, pues transcurrió nuestra vida entre el taller. Entonces, pues ahí uno aprende el oficio, quiéralo o no. Parte como de la rutina de nuestra vida era también subir al taller y estar pues trabajando. Había veces que había pues proyectos grandes de trabajo que nos implicaban pues que toda la familia estuviera ya poniéndose la camiseta, y ahí uno va aprendiendo, poco a poco va aprendiendo el oficio. Y en cuanto al gusto, ¿siempre quisiste, o sea, siempre tuviste claro que querías ser luthier? Pues mira que no, la verdad es que cuando uno tiene las cosas ahí, como que ni siquiera sabe que eso puede no ser una posibilidad, no sé si me hago entender. Siempre fue parte de nuestra vida, entonces ahí estaba, ¿cierto? Cuando llegó el momento de escoger carrera, estudiar en este país lutería no es una opción, aquí no hay maneras de hacerlo. Entonces, bueno, pues escogí mi carrera, yo soy médico veterinario, y duré trabajando muchísimos años en mi profesión, pero evidentemente cuando había proyectos grandes en el taller, pues también trabajaba con mi papá en el oficio. Entonces, siempre he estado ahí, digamos, yo valoro y aprecio mucho que eso sea parte de nuestra vida. Eso ni siquiera me pregunto si eso hubiera sido mi opción, no, siempre estuvo ahí, esa era mi opción también. Bueno, ser mujer en este oficio, no dudo que para muchas mujeres haya sido muy difícil. De hecho, si uno ve la estadística, pues hay muchísimas menos mujeres luthieres en Colombia que hombres. Pero a nivel personal, yo debo decir con humildad que para mí, lejos de ser un inconveniente, ha sido una fortuna. En todos los espacios donde me he movido como luthier, mi trabajo ha sido apreciado, se me han abierto las puertas, he podido desempeñarme en lo que he querido. Yo no he tenido esas dificultades, digamos, que sé que a muchas mujeres, no solo en la lutería, en muchos otros aspectos colonizados por hombres, pues han tenido. Bueno, digamos, después de tu trabajo como veterinaria, retomas en el trabajo de la lotería por estos grandes proyectos que nos cuentas. ¿Y cómo se desarrolla tu trabajo como luthier actualmente? ¿Tienes tu propio taller, por ejemplo? Actualmente mi trabajo como luthier es en mi taller propio. Yo duré muchísimos años trabajando en el taller familiar. A partir del año del 2004, cuando mi mamá muere, yo asumo todas las labores de administración, de restauración, de fabricación de tiples, bueno, en una empresa familiar hay que hacer muchas cosas. O sea, los miembros de la familia, que son los dolientes del negocio, pues tienen que hacer de todo. Y yo claramente soy la persona pues era la persona que tenía las habilidades administrativas para poder pues hacer todo lo que hicimos realmente. Después de esa época hicimos muchísimas cosas en el país. Fuimos proveedores de prácticamente todas las universidades de Bogotá, de algunas universidades de fuera de Bogotá, del Ministerio de Cultura, bueno, en fin, hicimos muchísimas cosas. Cuando en el 2016 el taller familiar cierra, digamos, mi papá muda de la ciudad y mi hermano y yo quedamos un poco administrando el taller aquí en Bogotá. Sin embargo, pues que teníamos como objetivos distintos del hacer del oficio. Entonces,
pues lo más sano era que cada uno hiciera lo que quisiera. Entonces yo en el 2016 abro mi taller y empiezo a trabajar. Empiezo a fabricar bandolas que pues digamos era un proyecto que yo tenía hacía mucho tiempo. Mi esposo es bandolista, entonces pues él es una persona muy juiciosa, le gusta mucho el tema de la construcción. Trabajó con mi papá muchísimos años haciendo todos los desarrollos que se hicieron en el taller Paredes sobre la bandola andina colombiana, pero había cosas que faltaban por hacer, y cuando yo abro mi taller me siento con él a decir, venga, hagamos un nuevo diseño. Bueno, hicimos muchas cosas en términos de la construcción del instrumento que me permitió, digamos, como empezar en el oficio de hacer las bandolas, que por cierto son bastante complicadas de hacer. Y ya ahí empieza mi trabajo. Ya digamos que cuando yo anuncio que estoy haciendo, que tengo mi propio taller, empieza pues como un flujo de personas que ya me conocían, y bueno, en este oficio tú te ganas la clientela porque lo que haces habla por ti. Entonces esto ha sido como así, el voz a voz del trabajo. ¿Y cuáles serían los servicios puntualmente que prestas en tu taller? Yo construyo instrumentos musicales, yo reparo instrumentos musicales y restauro instrumentos musicales, y pues hago la diferencia porque en la restauración hay como un ingrediente que es que estás trabajando o estás interviniendo instrumentos antiguos que requieren pues un tratamiento bastante especial, digamos, desde mi perspectiva. Eso me lleva a la pregunta de esa línea delgada entre la construcción y la restauración. ¿Nos puedes hablar un poco quizás de las diferencias o la relación que hay entre esas dos labores? Bueno, la diferencia entre la construcción y la restauración es bastante grande, y son oficios complementarios, me parece a mí. Yo creo que para poder restaurar, para poder arreglar un instrumento, hay que saber harto, hay que conocer mucho. Para restaurar no solamente tienes que conocer lo técnico, sino también tienes que conocer el contexto histórico, cómo se hizo, qué pegantes se usaron, qué tipo de acabados se utilizaron. Y eso para mí es un caramelo. Yo la verdad disfruto enormemente la restauración. Podría decir que casi que más que la construcción. Cuando uno se construye, evidentemente pues se requieren unas habilidades especiales de conocimiento. Tienes que saber cómo se hace, ¿no? O sea, armar un instrumento puede ser relativamente sencillo, pero armarlo bien es otra cosa, y que suene, que sea un instrumento durable, que tenga las condiciones especiales para esa persona a la que le estás construyendo. Entonces digamos que son oficios diferentes, pero en general bastante complementarios. En ese sentido, ¿hay algunos criterios que tú nos puedas contar concretos que permitan modificar un instrumento que quizás se ha venido construyendo por muchos años de la misma forma? ¿Hay criterios puntuales que permitan tomar esa decisión? A ver, los criterios puntuales para modificar un instrumento al momento de la restauración, eso es una pregunta muy amplia, ¿sabes? Hay unos, es decir, cuando alguien trae un instrumento a restauración, ese alguien es una persona que tiene una expectativa clara de qué es lo que quiere, por lo regular. A veces no lo tiene, por un lado. Por otro está lo posible, qué es lo posible que yo puedo hacer con esto que me está trayendo, en términos de la restauración, ¿sí? Reparaciones, que se me rompió se cayó y se le rompió el aro, entonces yo se lo arreglo y se lo entrego perfecto, ¿sí? Pero cuando alguien trae un instrumento antiguo, me ha pasado muchas veces que es que este instrumento le pertenecía a mi papá, ¿cierto? Era un tiple que compró en no sé dónde, y bueno, era el de toda la vida,
Y entonces uno ve un instrumento que tiene unas condiciones de fabricación muy precarias, como suele suceder en los instrumentos antiguos de nuestro país, unas maderas triplex de guacal, o sea, pinos de guacal y maderas que no son tan finas, pero tienen un valor sentimental para esa persona. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Usted quiere volver a tocar ese instrumento? Porque si quiere volver a tocar ese instrumento, claramente le puedo decir que es un instrumento que posiblemente no le afine, porque hay una cosa que pasa en nuestros instrumentos viejos y es que la mayoría no tenían una buena repartición del diapasón, entonces son instrumentos que ponían los trastes como por ahí, ¿no? Son instrumentos que no están compensados, son instrumentos que tienen una construcción muy básica. Entonces, si usted quiere tocar este instrumento, tiene que saber que esto pues tiene un límite de uso, ¿cierto? Ahora, si usted quiere que le quede sonando como un instrumento moderno, pues tenemos que hacer como una especie de Frankenstein, ¿no? Hay que cambiar el diapasón, hay que cambiar el puente, hay que cambiar, o sea, hay que hacer medio instrumento y eso pues tiene otra dimensión de la restauración como tal. Y yo creo que esas decisiones no las puede tomar un luthier aisladamente, las tiene que tomar como en consenso con su propietario, porque también eso es lo que lo lleva porque tiene una expectativa frente a eso. Entonces creo que hay muchas cosas que son posibles, hay unas que en mi opinión no se deberían hacer, pero realmente hay mucha gente que quiere que se hagan esas cosas que uno no debería hacer en un instrumento antiguo, ¿no? En ese sentido, volviendo un poco a la construcción, ¿crees que hay que saber tocar un instrumento para construirlo bien o no? No, yo creo que hay que tener conocimientos de música, hay que saber cómo es estar afinado, hay que saber cómo se afina un instrumento, ¿cierto? Hay que entender esa matemática de la música, pero yo pensaría que tocar un instrumento y construir un instrumento son oficios contrarios, porque cuando usted construye, lo que usted desarrolla principalmente es la motricidad gruesa. Usted tiene que usar cuchillas, usted tiene que empujar troncos, usted tiene que cortar cosas, usted usa serruchos, usted maneja máquinas, y eso hace que la motricidad gruesa se desarrolle un poco más. Cuando usted toca un instrumento musical, lo que más se desarrolla es la motricidad fina. Y hacer las dos cosas al tiempo no es que no se pueda, pero es bastante difícil. Y bueno, hay otra cosa que es clarísima, y es que en este oficio pasan accidentes. Usted se puede cortar un dedo, usted se puede machucar, usted se puede agredir de cualquier manera. Pero para un músico, este es el capital. Entonces, digamos, muchísimas veces pasó en nuestro taller que llegaban músicos muy emocionados a decir, yo quiero hacer mi guitarra, maestro. Y entonces uno dice, ¿y usted está consciente que se puede cortar un dedo? Y entonces inmediatamente ahí entraban como en, sí, tal vez mejor no, porque pues esto es un capital, ¿no?, para un músico. Entonces yo pensaría que no es indispensable, para ser luthier no es indispensable ser músico, es indispensable tener conocimientos de música, conocer la matemática de esto, porque es indispensable para que usted pueda entender cómo tiene que hacer las cosas, pero tocar no, para mí no. ¿Crees que cada luthier tiene un sello personal? ¿Es algo que se enseña o que se obtiene con la experiencia? Yo creo que cada luthier tiene un sello personal. Para muchos es un sello que se busca. Para mí es un sello que yo busco hacer las cosas. Cuando yo hago un instrumento, pienso no solamente en que quede muy bien, ¿cierto? Digamos, que técnicamente esté perfecto, lo mejor posible, pero que también cuando alguien vea un instrumento mío diga, ese es un instrumento hecho por Ana María Paredes. Para otros tantos, yo no sé, digamos para otros luthieres no sé qué tan voluntario sea eso,
Pero evidentemente, más allá de esa voluntad de querer tener un sello personal, lo hay, indiscutiblemente lo hay. Yo conozco mi competencia, la conozco muy bien. A mí me llevan todo tipo de instrumentos para reparar y para mí eso es un motivo de investigación. O sea, a mí me llega un instrumento de cualquier colega y yo lo escudriño de pies a cabeza. Me interesa entender cómo hacen las cosas y cómo las resuelven, ¿sí? Porque me parece que eso es parte de lo que me corresponde como luthier, un poco también para entender cómo puedo resolver las cosas. En general, muchos luthieres tienen sellos personales como la cabeza, ¿cierto? Cuando tú ves un instrumento de Alberto Paredes, un tiple de Alberto Paredes, sabes que es un tiple porque su cabeza es recta. Si ves un instrumento de Pimentel, sabes porque sus cabezas tienen una forma especial, mis cabezas tienen una forma especial. Ves una guitarra fleta o una guitarra romanillos y todo habla de su constructor, todo habla de su constructor. Entonces, sí, yo creo que cada luthier tiene un sello personal que va más allá de su voluntad por tener un sello personal. ¿Qué comparación harías entre la lutería tradicional, digamos más artesanal, y la construcción serial o más comercial de instrumentos, digamos, como nos contabas ahorita sobre Bucaramanga y esto? Bueno, entre la construcción, digamos, artesanal, como tú le llamas, y la construcción en fábrica, pues existen muchísimas diferencias, ¿sí? En una fábrica, lo importante no es optimizar el recurso. En una fábrica lo importante es tener un estándar. Entonces, en una fábrica que produce guitarras, existen 5 personas. Voy a ponerte un ejemplo muy simple porque puede que sea bastante distinto en unas fábricas tecnificadas en Estados Unidos como la Taylor o la Martin, ¿cierto? Que no son 5, son 50. En el proceso de fabricación una persona se encarga de hacer los mangos, otra persona se encarga de pulir las tapas, otra persona dobla los aros, otros hacen los puentes, otros hacen los diapasones, ¿sí? Y esas personas les dicen, a la persona que calibra las tapas le dicen, usted tiene que dejar estas tapas de 2,2 milímetros y empiece a pasarlas por la lijadora hasta que le queden de 2,2, ¿sí? Pero ahí no tienen en cuenta qué tipo de madera o qué tipo de pedazo le están entregando. Usted las deja de 2,2 y punto. Allá el otro coge la tapa y la ensambla en unos aros de tanto doblados de tal manera. Entonces hay muchísimas personas que están interviniendo un mismo instrumento. En una construcción artesanal, todo el proceso está a cargo de una sola persona. Todo lo que yo hago una construcción artesanal, yo todo lo hago a mano. Y yo controlo absolutamente todo, desde que cojo el tronco hasta que lo entrego pintado. Todo el control de calidad lo hago yo. Yo soy la que decido si esta tapa me queda de 2,2 o de 2 o de 2,3 porque el pedazo de madera me lo permite, ¿sí? Esas son las grandes diferencias. Entonces, en una producción en serie, es muy posible encontrar instrumentos de muy buena calidad y otros de no tanta. En cambio, cuando usted va donde un luthier que ha llegado a cierto reconocimiento, usted sabe que va a buscar algo muy puntual, va a buscar eso que esa persona ofrece, eso que le garantiza, eso que ha escuchado, ya ha probado, ha visto. ¿Y eso tiene implicaciones en la calidad, por supuesto? Evidentemente, sí. Aunque, bueno, quiero decirle que aquí no tanto, pero digamos en el mundo hay experiencias de instrumentos
hechos en serie que tienen unos estándares bastante buenos. Eso depende mucho de la fábrica, pero pues Admira, Alhambra, antes de que se volvieran sedes en la China, digamos, tenían unos estándares maravillosos. La Taylor sigue teniendo unos estándares increíbles. Martin, es decir, hay una cantidad de experiencias a nivel mundial que hablan de eso, ¿no? De esos procesos. ¿Esto implica que en un taller como el tuyo cada instrumento es único? Sí, cada instrumento para mí es único y cada instrumento va pensado para una persona. Yo nunca hago un instrumento para tenerlo ahí por si acaso. De hecho, siempre, yo solamente construyo sobre pedido. Entonces, cuando alguien llega a mi taller me dice, yo quiero un instrumento, yo hago muchas cosas. Hablo mucho con la persona porque me interesa saber qué es lo que su alma está requiriendo de alguna forma, ¿no? O sea, y también porque me gusta que cada cosa tenga ese sello personal. Yo no hago un instrumento igual jamás, nunca, nunca. Siempre va a una persona. Me pregunta si los instrumentos son construidos a la medida y podría decirse que sí, pero quisiera ser un poco más explícita con eso. Cuando yo hago una bandola, yo tengo un patrón hecho que ya está muy probado. Ya sé que en este momento lo que funciona es una escala de 31,5, en fin, ¿sí? Pero cuando yo veo las manos de la persona que va a tocar el instrumento, debo pensar que cuando él ponga la mano en el diapasón, le quede cómodo. Esta distancia, digamos, entre de la escala, esa es inamovible para mí. Yo no hago concesiones ahí. Pero si miro la mano de la persona y no le puedo hacer un diapasón así o así, ¿cierto? Tengo que mirar qué es lo que le conviene para que quede cómodo, porque invertir un recurso importante en un instrumento hecho a medida implica que, hecho a medida, ¿sí? Es hecho para usted. Y para usted implica que sea algo que su aliado, no que sea algo con lo que vaya a pelear todos los días. Cuando usted va y compra un instrumento en una fábrica, es eso lo que hay, punto. Pero cuando usted manda a hacer algo, existen algunas cosas que son completamente modificables para que esa persona se sienta bien, cómodo. ¿Sí? Entonces, sí, se hace a medida, se piensa en para quién va a ser este instrumento, claro que sí. ¿Cómo veo el consumo de los instrumentos importados en nuestro país comparado con los que se producen en nuestro país? Bueno, ahí hay como muchas cosas que decir. La mayoría de instrumentos que llegan a nuestro país, hechos en otras partes, son instrumentos de serie y de gama media-baja. Porque pues clarísimamente tenemos una moneda muy débil y pues un instrumento que puede costar 500 euros, pues aquí se vuelve un instrumento de más de 3 millones de pesos. Entonces, pues no es fácil para muchas personas adquirir un instrumento de ese valor acá. Comparado con los instrumentos que se fabrican a nivel nacional en fábrica, digamos, en serie, pues hay una diferencia enorme en muchas cosas, empezando por el valor, ¿cierto? Aquí una guitarra fina de una fábrica en serie, pues no sé, puede costar 600,000 pesos, 800,000 pesos, en serie, si no estoy hablando de las cosas artesanales, de las hechas a mano. Las maderas usadas en los instrumentos en serie que se fabrican acá, pues tienen muchas condiciones. Muchas veces son maderas que no están completamente secas. Muchas veces no son maderas las más apropiadas para las tapas armónicas. Aquí se hacen muchos reemplazos de maderas y ahí hay todo un área que mirar, ¿no? Digamos, hay muchos estudios sobre las tapas armónicas en los instrumentos musicales que hablan de que las mejores maderas para hacerlo son aquellas que nacen y crecen en países de estación, porque cada estación deja una huella, un anillo
en la madera. Entonces tú ves los pinos y los abetos y los cedros canadienses y los cipreses, bueno, en fin, hay una cantidad de maderas para tapas armónicas que cuando tú las ves, las ves rayaditas. Cada raya tiene es una estación, ¿sí? Y eso funciona como un concreto armado, haciendo un símil bastante grotesco, que te permite, que le da flexibilidad a la tapa, le da la dureza necesaria para soportar la tensión que generan las cuerdas, en fin, da unas condiciones de sonoridad bien específicas a determinados calibres, en determinado clima, bueno, te permite hacer una tapa con muy buena sonoridad. Pero aquí en los países tropicales, pues eso no se da. Eso no se da. Entonces hay muchos reemplazos. Entonces muchas fábricas usan pino de guacal para hacer las tapas armónicas o utilizan otro tipo de maderas como el cedro, como el cedro en general, el ciprés, incluso aquí se da una especie de ciprés que lo utilizan mucho para tapas armónicas. No quiero decir que no esté bien, quiero decir que se hace de otra manera y que en lo particular no lo prefiero. Me gusta más usar ese otro tipo de maderas que son importadas, lamentablemente me toca, pues digámoslo, es lo que me gusta, entonces las importo para poder hacerlas de esa manera. Okay. ¿Y consideras esos instrumentos importados como una competencia o tu público es distinto? ¿Una competencia para mí? Sí, para ti. No, yo no considero eso una competencia para mí. A ver, yo no construyo guitarras, porque mi papá todavía está vivo y él es el duro de las guitarras en este país, entonces como que no siento la necesidad de hacerlas, por un lado. Y segundo, yo me he especializado mucho en instrumentos locales, tiples, bandolas, cuatros, ¿sí? Fabricación de tiples, bandolas y cuatros. Entonces, eso es lo que yo fabrico en este momento. Y a mí ninguna empresa, ninguna fábrica del extranjero compite conmigo con eso. No puede competir conmigo con eso. Pero además porque yo no hago cosas en serie, ¿sí? Cuando alguien busca un instrumento mío, no está buscando un instrumento hecho en serie, está buscando un instrumento para esa persona, quiere que yo le haga algo a esa persona particular, con unas condiciones especiales, con unas maderas especiales que concertamos al momento de que alguien llegue a mandarme a hacer un instrumento. Sí, eso no, yo creo que la construcción artesanal y la construcción en serie no se compiten, ¿sí? Aquí hay otras connotaciones, digamos, precisamente porque nos es tan difícil conseguir, pues, pagar los costos de un instrumento importado, ¿sí? De una guitarra principalmente. Pero cuando alguien va al taller de mi papá a buscar una guitarra, pues no está buscando una guitarra en serie, claramente. Está buscando un instrumento de una mejor factura. Bueno, bajo esta misma relación entre la lutería tradicional y la tecnificada, ¿qué diferencias o similitudes ves en cuanto a la formación, ya no tanto en cuanto a la construcción? Digamos, entre lo empírico versus lo científico, entre la generación en generación versus ir a un taller o quizás a un salón a aprender sobre la lutería. Bueno, la diferencia entre la lutería empírica y la lutería, a ver, empírica no, tradicional, digámoslo así, y la lutería que ha tenido un poco de formación, pues es enorme. En este país no hay escuelas, no hay una carrera de lutería como tal. Aquí hay cursitos en algunas partes, en muy poquitos lugares hay cursos de lutería, pero hasta ahora no hay ninguna universidad que gradúe luthieres en este país. Entonces, ¿eso qué significa? Que las personas que hacemos este oficio lo hemos aprendido porque hemos tenido un maestro que nos ha enseñado. En mi caso particular, pues mi papá fue mi maestro. Adicionalmente a eso, digamos, el estar vinculada con organizaciones de luthieres internacionales, pues ha sido una cosa para mí, una fortuna enorme, porque pues he aprendido muchísimo, he tenido la oportunidad de viajar y de aprender con luthieres afuera,
Tengo muchos colegas por fuera con quienes interactúo permanentemente sobre cosas, sobre materiales, sobre pinturas, sobre formas de hacer las cosas, y eso enriquece el hacer de la lutería. Y eso, digamos, tiene unas implicaciones clarísimas. Poder salir de este país para hacer eso implica un gasto enorme, ¿sí? Que desafortunadamente no muchos colegas tienen. Ha sido para mí una fortuna enorme poder formarme. Yo tuve un maestro a mi lado permanentemente toda mi vida, o sea, hasta hace, bueno, toda mi vida, aún ahora digo, porque cuento con mi papá permanentemente. Pero adicionalmente, pues yo me he preocupado mucho por estudiar. Me gusta mucho estudiar y bueno, hay que formarse, hay que estudiar para poder cualificarse en el oficio. Y eso, digamos, vale para cualquier tipo de profesión, yo creo, ¿cierto? O sea, si tú tienes una tradición, si tú haces algo de una manera tradicional, pero no haces el esfuerzo de entender qué es lo que estás haciendo, sencillamente si allá en algún momento de la historia se cometió un error o se hizo mal hecho, lo que estás haciendo es perpetuando un error por siglos, ¿sí? Que es un poco lo que uno ve en muchos instrumentos de construcción tradicional, de construcción, digamos, tradicional, artesanal, muy precaria, ¿sí? Que son instrumentos que tienen los diapasones mal repartidos, ¿cierto? Entonces, un instrumento afinado tiene que tener una entrastadura y una distribución de los trastes perfecta. Eso es una fórmula matemática, eso no es por aquí, eso tiene una receta y hay que hacerla, ¿sí? Pero si yo no lo sé, si yo no conozco que eso es una receta matemática, ¿cierto? Y hago una escala mal hecha durante siglos, entonces pues lo que estoy haciendo es perpetuando un error. Un poco lo que yo le agradezco a mi formación con mi papá y digamos en este tiempo ha sido que siempre se nos inculcó no quedarnos con lo mínimo indispensable, ¿no? Siempre haga lo mejor que pueda y lo mejor que podemos ha sido bastante chévere. Entonces yo me he dado el lujo de poder estar con luthieres muy importantes, hablando a ti, de tú a tú, diciéndole usted cómo hace esto, cómo hizo esto, qué pared le parece esto, ¿cierto? Y eso ha sido una cosa que enriquece la vida, enriquece el oficio, enriquece el colegaje. Entonces eso ha sido muy afortunado. He tenido la posibilidad de formarme con colegas por fuera, maestros, o sea, en la misma línea de aprendizaje, no en una escuela, no en una universidad, pero con maestros que me dicen así, yo lo hago así. Y eso, todo eso entra y se capitaliza, todo eso se entra y se capitaliza. Pero si no hay una actitud frente al conocimiento, pues sencillamente nos quedamos con lo que aprendimos allá chiquitos y ya, no pasa nada, ¿sí? Así será siempre. Es como una cosa de actitud personal, creo yo. Bueno, tú hablas un poco del colegaje y quiero cambiar un poco el tema hacia la gremiación. Desde tu perspectiva, ¿cómo funciona o cómo se encuentra actualmente el gremio de la lutería en Colombia? Bueno, actualmente el gremio de la lutería en Colombia no existe, o sea, no hay una gremiación como tal, ¿cierto? Hay esfuerzos de algunas personas de buscar, de juntarse para hacer cosas, pero no es algo que obedezca como a una gremiación como yo la conozco en otros países, digamos, en Estados Unidos no existe, o no existen como muchas, como 10 asociaciones de luthieres que tienen una actividad importante, producen material, producen documentos, hacen convenciones, tienen contacto con los proveedores, vinculan las escuelas con los luthieres. Es decir, ahí hay un mundo enorme, ¿sí? Aquí no tenemos eso, nosotros no tenemos como tal un gremio de luthieres en este país, no lo hay. En lo personal, yo tengo algunos grupos de estudio que son ricos. Tengo un grupo de compañeros luthieres
que algunos no están en el país, pero gracias pues como a esta facilidad de la virtualidad, pues nos juntamos una vez cada tanto y nos ponemos tareas, leemos un artículo, lo discutimos, nos ponemos en sintonía con el artículo y aprendemos, digamos, aprendemos un poco de los temas que nos ponemos. No es fácil, créeme que no es fácil porque pues siempre el tiempo es un poco extra y sobre todo para los que no viven en el país. Hay 3 colegas del grupo que somos como 8 o 9, 3 no viven en el país, entonces toca como mediar los horarios y esto, pero bueno, es súper interesante, súper rico hablar. A veces pasa que nos encontramos en la red a echar chisme porque pues no nos vemos hace rato y entonces nos ponemos a hablar del trabajo, de cómo está la situación, bueno, en fin. Y eso también es muy rico, es muy, muy interesante. Yo pertenezco a algunas asociaciones, pertenezco al Guild of American Luthiers, pertenezco a una cosa que se llama Red Luthierística, que es una agremiación de mujeres en Latinoamérica, de mujeres luthieres y disidencias, digamos, disidencias le llaman a todo este grupo de personas que no son heterosexuales, que es muy interesante. Y bueno, ahora Women in Luthery es otra asociación a la que estoy cercana, que es una asociación norteamericana de mujeres que están camellando en el oficio. Y es muy, 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 muy interesante ver. Yo no estoy ahorita muy activa participando con ellas, pero las leo con frecuencia y estoy pendiente de todas sus publicaciones y me gusta mucho. Son viejas muy pilas y están camellando, haciendo cosas y no solo haciendo cosas, digamos, en el oficio, sino que también tienen un sentido muy claro de lo que es ser mujer en el oficio y pues una red de apoyo increíble, o sea, se apoyan todas con todas, si algo pasa, ahí están pendientes de poner el brazo, es muy, muy, muy interesante, muy chévere. Entonces sí, creo que aquí en el país como tal, eso, como una cosa general, no hay, todavía no tenemos una masa crítica que le parezca que es importante agremiarse. Este oficio es muy de individualidades y hay muy pocos que hemos tenido la idea de juntar a los colegas. No es fácil, la verdad, no es sencillo. Creo que el hecho de que ahora haya bastantes jóvenes que estén acercándose al oficio, eso le va a dar un aire a esto maravilloso porque ya llegan con otro chip en la cabeza. Sí, aquí yo siempre pienso que las personas que se sienten tan maestras, que tienen el secreto de la construcción tan guardado que ni siquiera ellos mismos saben cuál es ese secreto, ¿sí? Yo creo que eso, que hacer las cosas de esta manera es como un artista de alguna forma, ¿sí? Tú ves un pintor y él hace lo que hace, pinta, ¿sí? Y no esconde la técnica de nadie porque usted digita en Facebook o en Google cómo hacer una guitarra y le pueden aparecer más de 2 millones de resultados. Pero ahí no está la receta. O sea, usted puede ver un video, usted le puede mostrar cómo es, paso a paso, ¿sí? Pero párese y hágalo. Ahí es donde nos vemos, en el oficio nos vemos, ¿sí? Entonces, hacer eso con las personas de la generación de mi papá fue muy difícil. Lo intentamos, claro que lo intentamos. En algún momento con el Ministerio de Cultura intentamos hacer, pues como buscar agremiar a las personas, pero pues no fue sencillo, la verdad. Nada sencillo. Todavía no hay masa crítica para eso. Yo aspiro a que en un tiempo, pues esta generación de chicos que vienen ya traigan otro aire, otra mentalidad también al oficio. Los materiales que se utilizan para la fabricación de instrumentos musicales tienen distintas fuentes de consecución. Hay algunas maderas que yo consigo en el país, otras no las consigo en el país, claramente, toca importarlas.
Algunas las importo yo misma, pero otras aquí hay 2 o 3 importadores de maderas que son mis proveedores y digamos que cuando traen sus importaciones, pues me llaman y me dicen, me llegó tal cosa, venga y mire, ¿sí? Entonces yo voy, escojo lo mío y ya. Cuando tengo que comprar maderas nacionales, pues bueno, yo soy la pesadilla de los aserraderos porque los cortes de los aserraderos no son los mismos que son los cortes para hacer instrumentos musicales, ¿sí? Pero en esa diferencia hay algunas partes que funcionan para los luthieres, ¿sí? La madera ideal para un luthier, para hacer un mango, por ejemplo, en cedro o en caoba, requiere que la madera esté cortada al hilo perfecto del árbol, ¿sí? Bueno, en países tropicales eso es como un poco raro decirlo, pero digamos hay una veta que está que va a lo largo, que uno prefiere que esté cortada más o menos a 90 grados, más o menos. Entonces, cuando los cortes de la industria de la mueblería hacen el corte de los árboles, no lo hacen de manera radial, como se hace en los árboles que se van para instrumentos musicales, sino que ellos optimizan los cortes, entonces los cortan así, ¿cierto? Si tú tienes el tronco, entonces no lo cortan como un ponqué, sino lo cortan así, dependiendo del árbol, para sacarle el máximo de provecho a los pedazos de madera. En el centro queda lo que está perfectamente bien cortado, entonces cuando voy a los aserraderos, yo sí soy una pesadilla, me voy y miro todos los árboles, los tablones, a ver cuáles son los que me sirven, que tengan la medida. Y bueno, uso maderas nacionales, uso cedros, uso caobas, comino crespo. Bueno, yo tengo unas, digamos, tal vez el capital más importante para un luthier son sus maderas, ¿no? Digamos, yo mucha plata la meto en mis maderas. Nunca uso maderas que no estén conmigo menos de 5 años, ¿sí? Yo tengo maderas en mi haber que tienen conmigo 30 años, ¿cierto? Porque parte de lo que yo quiero hacer con mis instrumentos es poder dar una garantía bastante agresiva. Yo le juro que un instrumento mío no se le tuerce, porque yo sé que con las maderas con las que yo construyo, pues están hace mínimo 5 años conmigo, entonces problemas de humedad, de maderas verdes, no pasa. Yo no uso maderas verdes para trabajar. Entonces, pues eso requiere que uno esté permanentemente, ¿cierto?, consiguiendo las maderas y teniendo una especie de reserva ahí que permite que puedas estar usando dependiendo pues del cliente que quiera X o Y madera. Los proveedores internacionales, pues hay muchísimos. Ahí está, en Europa está una cosa que se llama Madinter, otra cosa que se llama Maderas Barber. En Estados Unidos, ni te digo, pues hay una cantidad de lugares. Stuart McDonald es uno, Luthier Mercantile es otro. En Canadá hay unos proveedores de tapas armónicas increíbles, ahorita no tengo los nombres en la memoria. Y bueno, se puede con ellos hacer importaciones pequeñas que no sean tan escandalosas, porque realmente es escandaloso, o sea, pagar los precios que hay que pagar por traerlas, por pagar los impuestos, hacer todo este trámite, pues no es fácil, no es sencillo. Pero bueno, vale toda la pena, vale toda la pena, sí. Bueno, una última pregunta que tengo aquí es, ¿cómo es el balance en importancia entre el sonido del instrumento y su belleza y su objetualidad, digamos? Porque en cuanto al sonido, pues creo que es indiscutible la importancia, pero ¿cómo se analiza que el objeto sea bello, digamos, viendo al instrumento como una obra de arte incluso? Qué pregunta tan difícil, pero te quiero decir algo. A ver,
¿Cómo evaluar la belleza de un instrumento como objeto? Es que la belleza está en los ojos de quien la mira. Yo creo que cuando una mamá ve a un niño horrible que nació, pues lo ve divino porque es su bebé, ¿sí? O cuando alguien produce algo, ¿cierto? Yo procuro, yo tengo algunos criterios para hacer las cosas, digamos, desde el punto de vista del objeto como tal, no como el instrumento, ¿sí? Hago la salvedad. Como instrumento, técnicamente yo tengo que sacar un instrumento que esté en las mejores condiciones para que le sirva a ese músico que lo va a usar. Pero desde el punto de vista estético, yo hago muchas cosas con criterios claros, ¿sí? Procuro que todas las proporciones que utilizo en los instrumentos guarden esa relación áurea, ¿cierto? Ya estos griegos allá se pillaron que pues estas proporciones le gustan al ojo, ¿cierto? Son parte de lo que una proporción así es más agradable al ojo y llama la atención al que lo mire. Pero hay otra cosa que es imposible de criticar como desde el punto de vista de lo bello, ¿cierto? Porque eso es algo personal. Yo creo que lo que yo hago es bonito, porque me gusta, yo soy cositera, yo creo que el diablo está en los detalles, yo soy muy detallista con todo, absolutamente yo no dejo nada suelto. El mínimo detalle lo estoy cuidando. Pero a alguien le puede parecer que eso no es bonito, ¿cierto? Y yo creo que clarísimo, o sea, para mí es muy, muy, muy evidente que de verdad la belleza está en los ojos de quien la mira. Un artista, un pintor, el que quiera, produce algo y ya no es suyo. Eso ya alguien va a decir qué porquería o qué belleza, ¿sí? Un poco, me acuerdo de Satie cuando sacó sus piezas cortas en forma de pera y en forma, ¿cierto? Que era una burla un poco también como a esos estándares pues de belleza que no, en este momento no creo que haya como un patrón que seguir, ¿cierto? Hay como cosas generales, como lo que te digo, ¿cierto? Guardar determinadas proporciones, usar determinado tipo de colores. Me gusta mucho ser colorida con las cosas que hago. Yo todas las rosetas, por ejemplo, de mis instrumentos no son prefabricadas. Yo todas las recetas las hago yo y las hago pensando en esa persona. Siempre creo que este color, indago mucho, hablo mucho con el propietario para saber qué colores le gustan, muchas cosas. A mí me trato de nutrir mucho del cliente para poder crear algo que creo que le va a gustar. Creo, sí, pero pues ya después de eso. Bueno, muchas gracias a la revista Contratiempo, del Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional de Colombia, por la invitación que me hacen, y bueno, también invitar a todas las personas a que consulten esta edición que estará dedicada a la lutería en Colombia. Va a ser muy interesante encontrar a otros colegas en la misma publicación. Muchas gracias.